Hola, ¿qué tal? Amantes del caos. Bienvenidos a otro episodio de mi Casi Podcast. En la historia oficial, se han dejado de lado a muchísimos personajes. No por falta de importancia, sino porque su visión y forma de vida incomoda a esta ilusión de patria casi perfecta. Pancho Jaime es sin duda uno de ellos. Precursor del rock y de la rebeldía, quizás debería ser parte de los libros de texto educativos, en lugar de unos cuantos políticos corruptos. Pero no. No solamente él, como personaje, ha sido sacado del imaginario colectivo, sino que su asesino ha sido enterrado y condenado al olvido por conveniencia de ciertos sectores de poder. Este episodio no solamente es una historia interesante, es también un homenaje y un intento por sacar nuevamente a la luz el espíritu rebelde de una persona que podría enseñarnos un par de lecciones necesarias para esta época en donde el poder y la corrupción parecen ir de la mano. Como siempre, bienvenidos y disfruten el viaje. Con la canción Born to be Wild, en español, Nacido para ser salvaje, iniciaba el programa de radio La Mamá del Rock, allá en la década de los 80s, cuando la gente más conservadora del país temía a este género musical, porque transgredía los cánones sociales establecidos y era visto como un potencial enemigo de la moral. El conductor de este programa, una leyenda no solo para la escena musical de su ciudad, sino para el acontecer político y social del país. Su nombre de nacimiento era Víctor Francisco Jaime Orellana, pero fue más conocido por sus apodos Pancho Jaime, PJ o la Mamá del Rock. Había nacido en Guayaquil en el año de 1946 y en su juventud, al igual que muchos ecuatorianos de la época, viajó junto a su familia a Estados Unidos en busca de un mejor futuro. Y podríamos decir que literalmente lo encontró. Y ya verán por qué. Pasó su adolescencia siendo un latino más de Hollywood. Se dice que incluso fue encarcelado por actividades violentas y se lo relacionó con algunas pandillas. Luego de ocupar trabajos como limpiador de platos y empleado de limpieza en gasolineras, obtuvo en una universidad comunitaria un título de tecnólogo en ingeniería mecánica. Sin embargo, ya entrada la década de los 70s, terminó trabajando en LA Touch, una revista dedicada a la pornografía y a la vida hippie de la época. Era editor de la sección musical, su verdadera pasión. Tiempo después, se encontraría con ese golpe de suerte que cambió su futuro. Quién sabe si estaba curioseando o solamente fue el azar. El caso es que en uno de los basureros de la ciudad encontró, según algunos, en una bolsa y según otros, en una maleta, una gran suma de dinero. No tardó mucho en hacer cálculos y tomar decisiones. Viajó de vuelta a Guayaquil y con el dinero encontrado se puso un taller automotriz. Pero también juntó una banda de rock y fundó una revista con temática del mismo género. Posiblemente la primera revista de la ciudad, si no del país. Esta revista se llamaba Rock On. Trataba de noticias nacionales e internacionales de la escena y se publicó desde 1972 hasta 1985. Al inicio vendía los ejemplares entre amigos y conocidos, puerta a puerta incluso, pero poco a poco y gracias a que más gente conocía el rock y se regaba la noticia de la publicación, llegó a venderse en puestos de revistas a nivel nacional. Pancho Jaime utilizaba jeans, sandalias, gorra, lentes circulares, bigotes y una larga cabellera, una pinta nada común en el Guayaquil de aquel entonces. Tenía una banda llamada Texaco Wolf,
y con ella también dio que hablar. Todos sus conciertos sorprendían a la audiencia con extraños atuendos y un espectáculo más cercano al performance artístico que al concierto musical. Su compromiso con el rock no se limitó a esto, también incursionó en la radio, siendo director, productor y locutor del programa radial La Mamá del Rock, en Radio Noticia La Fabulosa, un programa que duró muchos años, donde además de poner música de agrupaciones como Led Zeppelin y Black Sabbath, difundió bandas ecuatorianas y marcó un hito en la escena rockera local. Obviamente también promovía eventos y conciertos y gracias a él muchas bandas tocaron por primera vez frente a una gran cantidad del público. Fundó también el bar Rock On, una extensión más de su cruzada por la música. Cuando varios estudiantes empezaron a visitarlo, muchas veces en horario de clases, el bar tuvo que mudarse al barrio de Urdesa. Ahí los vecinos también se resistían al local, sobre todo cuando a PJ se le ocurrió incluir un póster gigante con una hoja de en la ventana del bar. Las quejas seguían llegando y las visitas de la policía eran constantes. Se rumoreaba que en el lugar se vendía. Los primeros pasos de Pancho Jaime hacia la transición de rockero a periodista serían también los primeros pasos hacia su. En una ocasión las quejas por el bar trascendieron hasta el periodista Alberto Borges del canal Ecuavisa, quien hizo algún reportaje sugiriendo que el bar debería dejar de funcionar. Pancho Jaime, rockero de cepa, con la rebeldía en la sangre, no iba a dejarse atacar de esa manera. Enseguida tomó cartas en el asunto y con réplicas hacia Ecuavisa hizo artículos grotescamente directos desde su revista Rock On. Su estilo violento y siempre directo empezaba a tomar forma. En la publicación de diciembre de 1983, el editorial se limitaba a un solo párrafo corto que decía: "Mi revista no tiene permiso porque decimos la verdad, y la verdad no necesita permiso". Firma Pancho Jaime. Poco a poco, la revista de rock empezó a tornarse política. PJ empezó a atacar a quien se metiera con él y con la escena rockera. Los artículos y los temas se volvían cada vez más personales y delicados. Fue entonces cuando decide dejar la publicación y transformarla en una revista que se ajustase más a lo que sería su fuerte y también la causa de su la sátira política. Fundó una publicación en formato tabloide y le puso el nombre Censura. En ella, su estilo empezaría a desarrollarse libremente. Dejó los conciertos, la radio, el bar e incluso una que otra amistad por esta revista. Parecía que la mamá del rock había quedado atrás. Lo único que le interesaba ahora a Pancho Jaime era ver cómo la población se rebelaba ante el poder político y las corruptelas de todos los días. Había empezado una guerra en contra de un monstruo que vive hasta hoy entre nosotros. PJ sostenía, por aquel entonces, que a él nadie lo podía tocar y aducía que todas sus críticas y publicaciones estaban respaldadas. Llegó a editar 13 números de la revista Censura, pero para esto, León Febres Cordero, célebre por ser un gobernante represivo y conservador, ya estaba en el poder. Se habían empezado a formar los escuadrones volantes, grupos secretos de policías y militares, también conocidos como escuadrones de la muerte, que obviando la razón por la que fueron creados y en un arrebato de abuso de poder e inconsciencia institucional, empezaron a causar temor y pánico en la población por todos los crímenes que cometieron. Atacaban a los mendigos, a los pobres y por supuesto a los rockeros. Muchos de ellos eran apresados y soltados luego de ser golpeados y sometidos a un involuntario cambio de look. A los milicos y policías les parecía normal encargarse de cortar las melenas de los jóvenes para que en sus propias estúpidas palabras
parezcan hombrecitos. Obviamente, Pancho Jaime estaba dispuesto a no guardarse sus opiniones. Fue así como el 20 de noviembre de 1985 es detenido por supuesta posesión de droga. Esto, sumado a sus continuos ataques al poder a través de su revista, le habían comprado un ticket directo a los calabozos de la gobernación del Guayas. Permaneció ahí desde noviembre, durante las fiestas navideñas y de fin de año, y no fue liberado hasta marzo de 1986. No bien logró salir, relató en su revista con lujo de detalles y con algunas fotos lo que le había sucedido. Fue golpeado y humillado, y en un macabro y paradójico giro, las supuestas autoridades le habían obligado a comerse un ejemplar de la revista Censura. Publicó todo esto casi enseguida. Junto a su rostro destrozado por los golpes, se podía leer el texto. Así fue como me dejaron los delincuentes de la gobernación del Guayas, en esa misma dependencia. Me sacaron la en gajo y me... Pero no lo hicieron, ya que Radio Cristal y Atalaya habían denunciado mi secuestro por parte de estos criminales. Tras estos acontecimientos, decidió no volver a escribir en la revista Censura y se dedicó a redactar un libro relatando algunas de sus experiencias surgidas a partir de la crítica contra la política y el gobierno, y sobre todo a relatar el episodio de la tortura recibida mientras estaba en prisión. El libro fue titulado Otra obra de León, en alusión al presidente del Ecuador de aquella época, contra quien Pancho Jaime luchó ferozmente. En la portada mostraba a una caricatura de Pancho Jaime tras las rejas, con un texto que decía: "Tienes razón, pero va preso". El texto se editó el 15 de junio de 1986 y tuvo 2 reediciones. Luego de la edición de este libro, las amenazas a Pancho Jaime aumentaron exponencialmente. Llamadas telefónicas, cartas anónimas y una persecución política que asustó a su familia. Su esposa le pedía todos los días que dejara de publicar la revista. "Un día te van a..." le decía. Pero Pancho Jaime no se dejó amedrentar. Arremetió nuevamente y con más fuerza que nunca, con una nueva revista de crítica contra el gobierno y la clase política llamada Comentarios de Pancho Jaime. Estaba llena de textos aún más fuertes que los anteriores, incluso soeces. Había insultos y caricaturas totalmente sexualizadas donde se podía ver figuras de la escena política, a veces teniendo entre ellos, otras siendo y algunas otras en actos que involucraban animales. De la publicidad llena de logos que adornaba los primeros eventos de Pancho Jaime, quedaba muy poco. De vez en cuando aparecía en la revista alguna propaganda de alguien conocido. Los artículos venían acompañados de documentos, cartas y certificados que servían como prueba de que los contenidos y todas las acusaciones eran reales. En estas publicaciones denunciaba abiertamente a jueces, políticos, diputados, generales, gente corrupta y corrompida por el poder. Pancho Jaime siempre actuó en los límites, llevaba la bola por la banda, muchas veces sabiendo que la única opción de triunfar era el autogol. Así lo podemos notar en esta anécdota que cuenta un vendedor de lotería. Dice: "Yo conocí a Pancho Jaime cuando vendía boletos de lotería. Tuve la suerte de vender sus revistas. Me las fiaba, por cierto. Y ese capital yo lo usaba para comprar más boletos. Una vez le pregunté que por qué hablaba mal de un vendedor de cocos del Parque Centenario, diciendo que era agente peruano y que en la carretilla tenía una radio de espionaje. Le pregunté que si atacaba a los políticos y poderosos, ¿por qué lo atacaba ese pobre vendedor de cocos? Y él me contestó: a ese pobre hombre casi nadie le compra coco. Pero como la gente en Guayaquil es tan zapa, solo para averiguar si realmente tiene la radio y si es agente, le van a comprar". Nunca se vendió, porque tenía principios, lo cual es muy escaso ya. Son palabras de Johnny Valencia Arámbulo,
un vendedor de lotería que conoció a Pancho Jaime. El lenguaje de PJ en sus publicaciones era directo. Le hablaba a sus lectores como amigos del barrio, sin ninguna reserva. Para sus enemigos, en cambio, publicaba cartas llenas de ofensas, insultos e incluso difamaciones con tintes sobre todas las autoridades de la época. Los dibujaba desnudos en orgías microscópicos según la conveniencia. Siendo los 80s, no faltaron las alusiones. Cualquier cosa con tal de destruir la reputación de sus enemigos. Muchas veces, Pancho Jaime tenía que esconderse por periodos cortos de tiempo. Teniendo a todas las autoridades en contra, su revista no se podía encontrar en los puestos ni en las tiendas. Así que, la mamá del rock ideó una estrategia tan absurda que funcionó completamente. Reclutó a los miembros de una asociación local de personas con discapacidad para que distribuyeran la revista de forma informal. Era como si vendieran droga. El humor siempre será un arma contra la que el poder tiene pocas opciones. Quizás por eso de que el humor es signo máximo de inteligencia y el poder, la mayor parte de veces, carece de la misma. Aturdidos y desubicados, los políticos de la época no sabían muy bien qué hacer con esta pequeña y constante molestia que les picaba sus enormes traseros. La revista Comentarios de Pancho Jaime tuvo 20 ediciones, y en la última, de agosto de 1986, se puede ver en la portada una foto del mismo Pancho Jaime, parodiando al entonces presidente León Febres Cordero, usando una banda presidencial como la que yo tengo aquí. Y junto a su foto, el lema, gran huevo ser presidente. Amaneció un miércoles 6 de septiembre de 1989. Y algunos testigos cuentan que 2 hombres habían seguido a Pancho Jaime todo el día en una camioneta blanca. A eso de las 5:30 de la tarde, PJ salió rumbo a su hogar. 2 sicarios lo abordaron a la salida del edificio. Le apuntaron con 2 pistolas en la sien. Cruzaron con él algunas palabras, las últimas que escucharía. Los propinaron 2 tiros, uno en el pómulo izquierdo y otro en el pecho. En un intento por salvarle, 2 vecinos lo llevaron al hospital Luis Bernaza. Pero el esfuerzo fue inútil. Pocos minutos después, Pancho Jaime, la mamá del rock, PJ, fallecía a los 43 años de edad. A su sepelio asistieron más de 5,000 personas, entre familiares, amigos y seguidores. Un año después, el 20 de septiembre de 1990, varias bandas de rock colaboraron con Araceli Zapata, la viuda de Jaime, para llevar a cabo un concierto llamado Tributo a la Mamá del Rock. El escenario se montó en la esquina donde fue asesinato. El mismo evento se repitió en el segundo aniversario de su muerte, el 22 de septiembre de 1991. Incluso en el 2013 se volvió a hacer otro concierto en honor a Pancho Jaime. A pesar de que la teoría más difundida señala al gobierno de León Febres Cordero y a su partido social cristiano como autores del hecho, hay otra hipótesis que dice que habrían sido los dirigentes de la Izquierda Democrática, el partido político contrario a León, y que estaba a punto de enfrentarse con él en las urnas, quienes acabaron con la vida de Pancho Jaime, debido a que él amenazó con publicar unos cheques y cuentas que vinculaban a Rodrigo Borja con el narcotráfico. Si es que esto sucedió en realidad, o si esto es simplemente un rumor para desviar la atención de los verdaderos culpables, nunca lo sabremos. Luego de la muerte de PJ, la revista intentó seguir su legado, pero no duró mucho tiempo. Una sociedad cada vez más bocabajada y amedrentada como la nuestra
Hipnotizada por las pantallas y las redes sociales, con valores tan frágiles como sus convicciones y como su tolerancia al humor subido de tono, no podría convivir con un personaje como Pancho Jaime. Y siendo nuestro país, y bajo las circunstancias en las que se dio el hecho, sería ingenuo pensar que se llevó a cabo un proceso judicial, una investigación, o peor aún, que se metió preso a algún sospechoso del crimen. El asesinato de Pancho Jaime es otro crimen más que queda en la impunidad y que nos recuerda que el chiste más soez, ofensivo, descarado y asqueroso es nuestro sistema de justicia. Si el asesinato de Pancho Jaime fue perpetrado por un lado o el otro del poder, no importa. Lo realmente triste es que podemos estar seguros de que el asesino fue parte de esa clase social que en época de elecciones se llena la boca hablando de bien común, de seguridad y de justicia, mientras que en la sombra atenta contra todos los principios básicos del ser humano. Parecería que en este país, para los ciudadanos, no queda más consuelo que exclamar una de las frases publicadas en la última revista de Pancho Jaime: gran huevo a ser presidente. Como siempre les digo, recuerden que uno aprende más hurgando en lo que desconoce que en lo que cree conocer. Si te gustó este contenido, te invito a ver otro episodio. También puedes suscribirte y activar la campanita para recibir mis notificaciones. Apóyame a través de Patreon, conviértete en mi mecenas, recibe contenido exclusivo y tu nombre aparecerá en los créditos de mis videos. Hasta la próxima, amantes del caos.